Vamos a hablar de la hibridación del carbono. Antes recordemos algunas generalidades de este elemento. Recuerda que lo encuentras en la tabla periódica en el grupo 4A, si está escrito con número romano, o en el grupo 14. Y la familia a la que pertenece es la familia de los carbonoides. Él se encuentra como cabeza de familia y lo ubicamos en el segundo periodo. El número atómico del carbono es 6. Recuerda que si estamos hablando de que está en un estado neutro, entonces va a tener 6 electrones. Los distribuye de la siguiente manera. En este esquema de Bohr vamos a tener que en el primer nivel de energía vamos a encontrar 2 electrones y en el segundo nivel de energía vamos a encontrar 4 electrones. ¿Te acuerdas cómo se llaman los electrones que encontramos en el nivel más externo de energía? Son los electrones de valencia. Y también recuerdas que en el tema pasado hablábamos de la importancia del carbono en los compuestos orgánicos debido a su tetravalencia. Aquí la tienes representada. 4 electrones de valencia, o sea, esa es la tetravalencia, y están ubicados en su último nivel de energía. Entonces, bueno, dado que su número atómico es 6 y tiene 6 protones y 6 electrones, su configuración electrónica va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar en el primer nivel 2 electrones en el orbital S y en el segundo nivel vamos a tener 2 electrones en el orbital S y 2 electrones en el orbital P. Si nosotros hacemos el diagrama de orbitales, ¿recuerdas? Los cuadritos donde representábamos a los electrones que se agrupaban en dirección opuesta, entonces vamos a tener aquí los del primer nivel en el orbital S, 2 electrones, en el segundo nivel en S, 2 electrones, y en el segundo nivel, pero en P, 2 electrones. Recuerda que el orbital P son en realidad 3 orbitales, PX, PY y PZ. Entonces se van a distribuir los 2 electrones de P, uno en X y otro en Y. Entonces pasemos a lo que es básicamente lo que hablaremos, la hibridación del carbono. ¿A qué llamamos hibridación? Hibridación es cuando los orbitales se mezclan. Vamos a ver el primer tipo de hibridación que tiene el carbono, que es la hibridación sp3, y aquí te quedará más claro este concepto. Tenemos aquí nuevamente nuestro diagrama de orbitales, la distribución de los electrones del carbono en 1s2, 2s2, 2p2, distribuidos en px y en py. Resulta que cuando el carbono se une a otros elementos mediante enlaces covalentes, va a haber una energía que libera a uno de los electrones que está en S y lo manda al orbital pz. Eso se le llama promoción del electrón y vamos a quedar distribuidos, o van a quedar distribuidos los electrones de la siguiente manera. El primer nivel no se toca. Recuerda que los electrones externos o los de valencia los encontramos en el segundo nivel. Entonces van a quedar distribuidos así: en S un electrón, en PX1, PY1 y en PZ1. Ahora estos orbitales S, PX, PY y PZ se van a mezclar. A eso se le llama hibridación, a la mezcla de orbitales. Fíjate bien qué es lo que ocurre. Se hibridan y quedan juntitos. Aquí están, ¿sí? Quedan ahí juntos. 1s, ya te digo, no se tocan esos electrones. Los del segundo nivel quedan distribuidos en cada uno de los orbitales. Y esa hibridación o mezcla de orbitales se va a conocer como sp3. ¿Por qué sp3? Porque en S vamos a tener un electrón, en P vamos a tener 3 electrones, en X, en Y y en Z. Observa detenidamente esta animación. Tenemos S, PX, PY y PZ, se mezclan, eso es la hibridación, y obtenemos la hibridación sp3. Estos orbitales se unen y forman en el espacio una figura tetraédrica. Ahorita lo vemos esto con más detalle. Observa bien, aquí tenemos al carbono como parte central, digamos, de una molécula, y sus enlaces, sus 4 enlaces que logra gracias a la hibridación de los orbitales, ¿sí?, hacen que en el espacio forme una figura tetraédrica con un ángulo de 109.5 grados entre cada enlace.
Acá en esta otra figura, con esta especie de lóbulos, identifico a cada enlace. El carbono se une a 4 distintos elementos por enlaces sencillos, llamémoslo así, que se conocen como enlaces sigma. En este ejemplo, que es yo creo que un poco más entendible, este compuesto se llama etano y vamos a tener que cada carbono va a tener sus 4 valencias, ¿sí? Esa es la tetravalencia del carbono y cada carbono se une a 4 diferentes elementos. Este carbono se une a 3 hidrógenos y a un carbono y le ocurre lo mismo. Ahora pasemos a ver la hibridación sp2. Ocurre exactamente lo mismo que en el anterior, se promueve uno de los electrones que está en S, en 2S, y pasa a PZ, ahí está la promoción, quedan así distribuidos los electrones. Recuerda que esto ocurre porque el carbono se está enlazando a otros elementos y hay energía que hace que se promueva ese electrón. Ahora, ¿quiénes se unen o quiénes se mezclan? Estos orbitales, el S, PX y PY. Y la hibridación resultante queda así. Vamos a tener 1s2, no se toca, vamos a tener 2s, 2px, 2py, ¿sí? Que son los que se mezclan, y pz queda, digamos, un poco separadito. La hibridación se conoce como sp2. S porque hay un electrón en S, p2 porque hay 2 electrones en P, uno en X y otro en Y. Ahora veámoslo con esta animación. Te dije que se unían S, PX y PY. Ahí está la unión de los híbridos. Ahí están 3 híbridos sp2. Y la figura, nos queda una figura triangular plana con un ángulo de separación de 120 grados. Veámoslo más claramente. Observa, aquí tenemos al carbono como elemento central y sus 3 enlaces que logró gracias a la hibridación sp2, ¿sí? Digamos enlaces sencillos, y un enlace que corresponde a PZ. ¿Te acuerdas que PZ no se mezcló, no se hibridó? Esto hace que el carbono tenga un doble enlace. El ángulo entre cada enlace, ya te mencioné, es de 120 grados. Aquí lo tenemos con esta imagen donde pongo los lobulitos. Y aquí, acuérdate, cada enlace, digamos, sencillo, se conoce como enlace sigma. Y el enlace de PZ se va a conocer como enlace pi. Para que lo veas más claramente en una molécula como con las que estaremos trabajando, este es el eteno. Y si observas, como te dije, a los carbonos les corresponde un doble enlace. Va a haber uno pi y los demás van a ser sigma. Este carbono solamente se puede unir a 3 elementos, pero mucho ojo, su tetravalencia sigue intocable, ¿no? O sea, tenemos un enlace aquí, otro enlace acá y otro acá. O sea, sus 4 enlaces o sus 4 valencias, ¿ok? Y ahora veamos la última hibridación, la hibridación sp. ¿En qué consiste? Básicamente lo mismo, el carbono busca unirse a otros elementos. Por cuestión de energía, la energía que se libera hace que se promueva un electrón de S a PZ. Ahí está, la promoción queda así. Pero ahora fíjate bien cuáles son los orbitales que se mezclan. Únicamente se van a mezclar S y PX. PY y PZ quedan separados, digamos, de esa mezcla. Y ahí está la distribución de los electrones. Uno en 2S, uno en 2PX, que se juntan, se unen, el de PY y el de PZ. ¿Cómo se llama este híbrido? Este híbrido se llama sp. ¿Por qué? Porque solo hay un electrón en S y solo hay un electrón en P, que es el de PX. Ahora observa esta animación. Te dije que se une S con PX. Ahí está, se mezclan los orbitales, quedan 2 orbitales sp que al momento de unirse, digamos, para que el carbono pueda unirse a otros elementos, hacen una figura lineal de 180 grados de separación entre sus enlaces. Aquí la tenemos, aquí está la figura lineal. Vamos a tener los 2 enlaces, los 2 híbridos o enlaces sp, el PY y el PZ, y
vamos a tener un ángulo de 180 grados. Aquí lo vemos con esta figura que nos señala los enlaces. Acuérdate que los enlaces SP son los enlaces sigma y los enlaces de los P que quedan solitos se conocen como enlaces pi. Acá en esta molécula, que es de las moléculas con las que vas a estar trabajando a lo largo del semestre, tenemos que ahora cada carbono va a poderse unir únicamente a dos elementos, pero su tetravalencia, ¿sí?, o sus 4 enlaces siguen ahí. Los representamos con estas rayitas, como en los casos anteriores. Este carbono unido por un enlace sigma al hidrógeno, unido por 3 enlaces al carbono. En este aquí queda un enlace sigma y 2 enlaces pi. Si yo quisiera para cada molécula contar ¿cuántos enlaces sigma hay? Fíjate bien, para esta molécula va a haber un enlace sigma, 2 enlaces sigma, 3 enlaces sigma en total y 2 enlaces pi. En la molécula del eteno vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 enlaces sigma y un enlace pi. Y en la molécula del etano vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enlaces sigma. Estas rayas discontinuas que se ven entre el carbono y el hidrógeno, o esta más gruesecita, nos indica cómo están en el espacio. Recuerda que cada carbono va a formar una especie de tetraedro al unirse a los otros elementos. Entonces esto nos indica que hay un hidrógeno más atrás, otro más al frente, que es esta rayita gordita. Ya lo haremos después en clase con esferas de unicel. Hasta aquí dejo lo de la hibridación y procede ahora a llenar la tabla que te pedí que llenes.